pues pueden copiar, sacar fotos, como gusten, como una síntesis, ¿no?, de lo que hemos hablado la anterior vez, un poco para ordenar ideas, porque como es tanta información que a mí me gustaría transmitirles, pero también sé que puede tener unas consecuencias, digamos, que no se entienda, que se confundan más, etcétera, ¿no? Y no es el objetivo es aclarar, ¿no? Entonces, en realidad, a ver, la anterior vez, cuando hablaba de los orígenes de la teología fundamental, les decía que para entender había que remontarse a la historia, y habíamos hablado de la modernidad. La modernidad, habíamos dicho, que tiene ciertas características. Uno es el avance de la ciencia, el nacimiento, el progreso de la ciencia, la ilustración, ¿no?, la centralidad del ser humano. Es decir, ya no es el centro Dios, como en la época media, sino el ser humano. Todo gira en torno al ser humano. El ser humano ha descubierto sus potencialidades, etcétera, ¿no? Y que a la par la Iglesia, de cara a todo este avance científico, la postura humanista, antropológica, antropocéntrica, ¿no?, adquiere una postura apologética, ¿no? Y a este tipo de apologética se le ha llamado apologética clásica, porque su tendencia era defenderse, ¿no?, defender la fe de cara a, diríamos, enemigos, los enemigos que la Iglesia en ese momento ve a la ciencia y también al protestantismo, ¿no? Es decir, se quiere defender de estos que le están atacando, que le están cuestionando, que le están queriendo, pues, mover el piso, ¿no? Entonces su postura es de defensa, ¿no? Una defensa, diríamos, muy fuerte, muy recalcitrante, ¿no? Después, luego de la Segunda Guerra Mundial, habíamos dicho que se van dando ciertos cambios en la misma teología, en la misma percepción de Dios. Antes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, la percepción de Dios era muy filosófica, ¿no? Habíamos dicho que se entendía a Dios como un Dios omnipotente, todopoderoso, un Dios que incluso era impasible, es decir, que no sentía ni siquiera dolor ni compasión, porque era Dios y no se le podía atribuir categorías humanas a este Dios, ¿no?, que es totalmente trascendente, sobrenatural, que está más allá de nuestra realidad. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, habíamos dicho, que pone en crisis a este concepto de Dios, y lo que nace es una nueva teología que quiere entender a este Dios de Jesucristo, ¿no?, un Dios que más bien se compadece del ser humano, un Dios que al haber enviado a su Hijo vive en carne propia las vicisitudes, los problemas humanos, ¿no? Entonces, una nueva teología que también implicaba, gracias a diferentes autores que hemos ido nombrando, una apertura a la ciencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, nombraba Teilhard de Chardin, que era un sacerdote que unía fe y ciencia, ¿no? Él hablaba de una historia cristofinalizada, de una historia que había comenzado tal vez por evolución, ¿no? Es decir, hay una evolución del ser humano, pero también este ser humano, esta creación que no solamente se da de la nada, sino que nace de Dios, ¿no? Una apertura a lo trascendente, es decir, ya no más lo trascendente que está lejos, ¿no?, que es sobrenatural y que nuestra esfera es natural, que no hay ninguna relación, sino más bien estamos en relación con Dios desde que este Dios se ha encarnado, se ha hecho ser humano, ¿no? Luego, también esta nueva teología nos habla de un diálogo entre fe y razón, ¿no? O sea, no más argumentos simplemente de fe fideístas, de defensa, ¿no?, de cerrazón frente a argumentos racionales, sino más bien un diálogo, ¿no?, un diálogo entre fe y razón. Y también lo que esta nueva teología nos ha inspirado o ha inspirado a la Iglesia, a una vuelta a las fuentes, ¿no?, una vuelta a las fuentes, que significa vuelta a la Sagrada Escritura,
vuelta a la tradición y vuelta al magisterio de la Iglesia, ¿no? Incluso es, el anterior martes habíamos dicho que es la tradición con mayúscula, ¿no? Y la tradición con mayúscula es fuente de nuestra fe, y es toda la parte donde están los padres de la Iglesia, autores que han sabido inculturar, podríamos decir así también, la Sagrada Escritura, el Evangelio, en otra cultura que es la griega, ¿no? La greco-romana, y el magisterio, que en realidad es el Papa junto a los obispos que tienen este don, este carisma de discernir y hablarnos sobre las cosas de fe desde una postura, diríamos así, consensuada, muy bien pensada, ¿no? Se dice que el magisterio obviamente está iluminado, ¿no?, por el Espíritu Santo como un carisma especial, ¿no? Y entonces hablábamos del Vaticano II, de la figura del Papa Juan XXIII, de que él justamente reconcilia a todos estos autores que anteriormente habían sido relegados de su enseñanza, ¿no? O sea, porque sus posturas eran demasiado novedosas, asustaba a la Iglesia, ¿no? ¿Cómo pues abrirse a la ciencia? Pero si la ciencia nos está cuestionando tantas cosas, ¿cómo podemos tener posturas que no sean solo de fe, sino posturas razonables para explicar nuestra fe? Entonces estos autores fueron retirados de su cátedra, ¿no? En cambio Juan XXIII, que era un visionario, que entendía la Iglesia como luz del mundo, luz de las gentes, que además por sus viajes se había vuelto un personaje ecuménico, dialogal, ¿no? Y que en vez de ser un papa de paso por ser ancianito, ¿no? Más bien lo que hizo fue reconciliar a todos estos autores, asumir esta nueva teología, estas nuevas posturas abiertas, que según él, y bueno, que es lo que vivimos ahora, le dieron a la Iglesia nuevos aires, ¿no? Es decir, un ayornamiento, una actualización, que no solo permitió que entren nuevos aires a la Iglesia, sino también que la Iglesia pudiese abrir sus puertas y sacar todo su tesoro, ¿no? Toda la riqueza que había heredado. Entonces, decimos que en el Vaticano II nace la teología fundamental. Y la pregunta ahí la tengo muy presente, ¿cómo se llama ahorita? Decía, pero al final, Erika, ¿qué es teología fundamental, no? Como que nos faltó tiempo para dar una definición, ¿no? Entonces, teología fundamental sigue siendo apologética, pero apologética no en el sentido de defensa de la fe, ¿ya?, sino en el sentido de dar razones, ¿ya?, dar razones de nuestra fe. La teología fundamental es una ciencia de frontera o una ciencia puente, ¿sí? Frontera entre qué cosas, ¿no? Frontera entre razón y fe. Puente entre razón y fe. Puente, frontera entre ciencia y revelación. Ahorita voy a explicar qué es revelación, ¿no? Puente, frontera entre el mundo y la Iglesia. Entonces, entre las cosas que, por ejemplo, el mundo va desarrollando, la ciencia va descubriendo el desarrollo, todos los avances, y la Iglesia, o sea, porque la Iglesia es en realidad los seguidores de Jesús, pero en el mundo, ¿no? Estamos ahí en el mundo, no estamos ajenos al mundo, a sus problemáticas, a sus vicisitudes, a sus contradicciones, ¿no? Ahí está la Iglesia como luz del mundo, ¿no? Como aquella presencia, diríamos así, presencia que es ahorita invisible, ¿no es cierto?, la Trinidad, pero que se visibiliza a través nuestro, ¿no?, porque nosotros somos Iglesia. Entonces, la teología fundamental es esa ciencia, esa parte de la teología que se hace frontera entre, como les decía, nuestra humanidad, nuestra racionalidad y la fe, los argumentos de fe, la ciencia de la revelación, mundo, Iglesia, y así podríamos ir comparando, ¿no?, la fe y las diferentes ciencias humanas, ¿no? Esa también va a ser una parte de una tarea que yo les voy a dar, ¿no? Ustedes saben que hay muchas ciencias humanas, ¿no?, como la sociología,
la antropología, la filosofía, la psicología, biología, historia, ¿no? Entonces, la teología fundamental quiere hacer un diálogo de fe, de la fe, con todas estas ciencias. Por ejemplo, ¿cómo se relacionará teología y psicología, ¿no? O sea, ¿dónde estará la relación? O teología y sociología. Por eso, la teología fundamental es una teología que quiere ser puente, ¿no? O sea, quiere ser dialogal. Y algún autor dirá, no lo he anotado, dirá que es una parte de la teología específicamente que no es para nada, diríamos, estática, sino es dinámica. Porque claro, todo el tiempo tiene que entrar en diálogo con la ciencia, y la ciencia siempre es dinámica, ¿no? El mundo siempre está en movimiento. La razón, el ser humano siempre está meditando, pensando, haciéndose preguntas. Cada vez, tal vez, surgen preguntas que nunca nos hubiésemos imaginado, ¿no? Entonces, esta teología quiere estar en el pulso del tiempo, como decía el padre Kentenich, ¿no? De quienes conocen Schoenstatt. El padre Kentenich decía, el laico o la persona de fe tiene que ser una persona que esté con la mano en el pulso del tiempo y con el oído en el corazón de Dios, ¿no? Entonces la teología fundamental es más o menos eso. O sea, Dios, las cosas de fe, ¿no? Pero en diálogo con la ciencia, con el mundo, con la razón. Ahora, ¿qué temas tiene la teología fundamental? ¿Cuáles son sus temáticas, ¿no? La que ahora vamos a trabajar, y es por eso que les he pedido a algunos que además han sido voluntarios, estudiamos un poco ciertos autores que han ido viendo que no son fáciles, pero no se preocupen, vamos a ir profundizando cada uno. El primer tema fundamental, diríamos, de la teología fundamental, que en realidad le da la razón de ser a su nombre, es justamente los temas de razón, es decir, la razón, la racionalidad humana, ¿no? ¿Por qué? Porque la razón humana es, diríamos, algo fundamental para la teología, como que el piso, el cimiento más profundo, lo más bajo que podríamos pisar para decir, realmente tenemos que estar firmes en lo que decimos, es la razón humana. ¿Por qué? ¿No? Y voy a hacer un preámbulo antes que hagamos el panel de quienes han leído los autores. Todos estamos de acuerdo en decir que el ser humano, pues, lo que lo caracteriza es ser una persona racional, ¿no es cierto? Todos ahorita que estamos aquí presentes, y seguramente mucha gente en la calle, son personas racionales, ¿no? Poseemos una razón. Podemos pensar, podemos meditar, podemos reflexionar, hacernos preguntas, indagar, cuestionar, dudar, ¿no? O sea, eso nos capacita la razón, ¿no? Y además nos diferencia de los animales, porque alguien me decía, pero sí, los animalitos también son inteligentes, ¿no? Las ballenas, los delfines, los monitos, ¿no? Parecen humanos, decimos, hasta los perritos, ¿no? Obviamente tendrán una cierta inteligencia, ¿no? Pero jamás se va a poder comparar con la nuestra, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que la filosofía también creo que ha ido descubriendo, ¿no? Por ejemplo, un perrito, ¿no? Si tiene hambre va a comer ese rato, ¿no? O se va a desesperar y va a buscar alimento. El ser humano incluso puede decir, yo voy a hacer ayuno una semana. Decide, ¿verdad? Decide sus cosas. En cambio, un animalito no, o sea, ¿cómo va a decidir hacer ayuno? Tal vez hace ayuno porque ni modo, no tiene nada que comer, pero no decide, ¿no? O cuando, por ejemplo, nosotros vemos que alguien está sufriendo y somos solidarios, ¿no? Nos reunimos entre todos y hacemos una cuota, lo ayudamos. La solidaridad es parte del ser humano. Entonces, somos personas racionales, ¿no? La razonabilidad es propia nuestra.
que también obviamente con la razón podemos hacer tonteras, ¿no? Es decir, nuestra razón nos puede incitar a decir, hay que matar al enemigo, ¿no? Hay que destruirlo. También a veces la razón nos lleva a esos extremos, ¿no? Y hay un autor aquí que le ha tocado a Víctor, que dice eso, ¿no? O sea, el ser humano con su racionalidad es capaz de crear cosas hermosas, pero también de destruir. Nos debatimos en eso, ¿no? Ya, le vamos a dejar a él que exponga, ¿no? Entonces, fíjense, también hay una cosa bien interesante que dice uno de los autores, que cuando expongan lo vamos a profundizar. Dice que todo ser humano, justamente así como posee razón, también posee, por ejemplo, la forma más evidente de que posee razón son sus oídos, ¿no? Y son como justamente unas antenitas que están ahí abiertas todo el tiempo, ¿o no? A no ser que alguien sea sordito, ¿no? Pero todo el rato. Por eso dice este autor, Dios se hizo palabra. Por eso hablamos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, aunque no quiera, está escuchando y Dios le está hablando, ¿no? Y entonces solo en el caso que el ser humano no quiera, si se tapa los oídos, es la única forma de no escuchar a Dios. En realidad, en otras palabras, ya con la razón, ya con este sentido que es el oído, tienes una apertura a Dios, ¿no? El ateísmo, el agnosticismo, por ejemplo, no sé, tantas corrientes que niegan a Dios, no es que no perciben a Dios en realidad, sino es una decisión, ¿no? Es como taparse los oídos así. Solo si yo lo hago voluntariamente, de taparme los oídos, estoy diciendo no a esta palabra de Dios. Pero mientras no me tape, Dios me sigue hablando y yo sigo escuchando, diríamos. Entonces, uno de los autores, Ranner, dice, nuestra razón nos hace oyentes de la palabra, somos oyentes de la palabra. O sea, porque con la razón podemos ya abrirnos a Dios, ¿no? Entonces termino con esta postura. No sé quiénes han profundizado en el colegio, seguro todos, pero ¿a quién le ha quedado, por ejemplo, la filosofía? ¿Qué es la filosofía? A ver, ¿quién me podría decir qué es la filosofía? Que es en realidad la madre de todas las ciencias, ¿no? La filosofía. Entonces, a ver. Un poco lo que yo recuerdo, proviene de dos voces griegas, filos, amigo, logos, conocimiento, sabiduría. Pero la filosofía en realidad, bueno, creo que lo que tiene por fin es buscar la verdad. Entonces el propósito de la filosofía, en todas sus manifestaciones y a lo largo de todos los tiempos, es precisamente buscar la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Para unos será una verdad eminentemente racional, para otros será la verdad que trasciende a lo racional, divino, etc. Ya, buscar la verdad. ¿Alguien tiene otro concepto de filosofía? ¿Qué es la filosofía? En realidad es el amor a la sabiduría, ¿no? Filósofos, Ya. ¿no? El amor a la sabiduría, entonces es esa búsqueda de la verdad que dice, pero con amor, ¿no? La búsqueda de la sabiduría, entonces los filósofos se caracterizaban por eso, ¿no? O sea, ¿cómo me hago más sabio teniendo cosas, no teniendo cosas? Entonces había varias corrientes, ¿no? Dentro de los filósofos, ¿no? Entre ellos estaba Sócrates, por ejemplo, ¿no? Que no le importa beberse la cicuta, ¿no? O sea, todos estaban llorando alrededor de él y Sócrates estaba tranquilo. Ya. Y él decía, yo solo sé que nada sé, ¿no? Exacto. Pero bueno, a ver, la filosofía es la más grande evidencia de que el ser humano, con su razón, puede alcanzar el conocimiento más grande, diríamos, cuanto quisiese, ¿no? Por ejemplo, a ver, sobre todo los representantes más grandes de la filosofía son los filósofos griegos, ¿no? ¿Cómo han empezado ellos a filosofar? Ellos han empezado a filosofar, por ejemplo, preguntándose cuál es el arjé de las cosas, cuál es el principio de todo, por qué existe el sol,
¿Por qué existe la luna? Algún autor dirá, se admiran de su alrededor, de la naturaleza, ¿no? Del agua, del sol, se van admirando, van contemplando, ¿no? Y entonces se van preguntando, ¿cuál será el principio de todo esto? ¿Cuál será el arjé de las cosas? Arjé es una palabra griega que significa el principio de todo, ¿no? Y entonces hay filósofos que dicen, el principio de todo es el agua, ¿no? Porque claro, ¿por qué le atribuyen al agua como el principio de todo? Porque sin agua nos morimos, ¿no? A ver, dejen de tomar agua un día siquiera o dos, estarían como charque, ¿no ves? Después, otros dicen, no, no es solo el agua, también es la tierra, ¿no? Porque sin tierra no tendríamos dónde pisar, estaríamos así como en el aire, ¿no? Y el aire, otro decía el aire, ¿no? Porque, a ver, dejen de respirar 5 minutos, 1 hora, 3 horas, todos muertos aquí, ¿no? Asfixiados. Y otro decía es el fuego, ¿no? Porque sin fuego, por ejemplo, nos morimos de frío, al menos si no hay el sol, nos morimos si comemos todo crudo, ¿no? Hay cosas que hay que comer las cocidas, aunque los veganos digan que no, ¿no es cierto? Entonces, a ver, el agua, el aire, el fuego y la tierra, los 4 elementos de la naturaleza, ¿no? Por eso el número 4 representa el mundo, la naturaleza, en términos filosóficos y en términos bíblicos también. Hay otros filósofos que dicen no, o sea, el principio de todo son los 4 elementos, ¿no? Estos 4 juntos, porque sin uno, los 3 no sirven, sin 2, etcétera, los 4. Y así van muchos, ¿no? Pero diríamos, el que llega al máximo de preguntarse qué es el principio de todo es Aristóteles. ¿Alguien conoce, ha escuchado hablar de Aristóteles? Aristóteles dice, está bien, el principio de todo es el aire, estos 4 elementos, pero ¿y quién ha creado esos elementos? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Entonces él dice, tiene que haber algo que ha creado esto. Entonces él habla de lo trascendente, del motor inmóvil, de algo. Él no le da un nombre así, no dice es Dios, ¿no? Es el creador, no. Solo dice es algo que me trasciende a mí mismo y trasciende la naturaleza, porque tiene que haber algo que haya creado todo esto. Y él como filósofo, contemplando y siguiendo a sus antecesores, ha ido meditando y ha ido descubriendo por sí mismo que existe algo, que existe lo trascendente, lo que está más allá, ¿no? Y entonces a esta filosofía de Aristóteles se llama teología natural, ¿ya? Que parte diríamos, de un filosofar, de un raciocinio, y que él descubre algo que es trascendente. Las culturas, por ejemplo, nuestras culturas ancestrales, los aymaras, los quechos, los puquinas, los urus, ¿por qué veneraban los elementos de la naturaleza? El sol también, ¿no? Las montañas, ¿por qué? La Pachamama, la tierra. ¿Quién les ha enseñado? ¿Habrá venido alguien a enseñarles que hay que adorar eso? Seguramente ellos se han dado cuenta que sin el sol las plantas no crecen, se mueren de frío en el altiplano, sin agua, no hay vida. Entonces ellos han divinizado los elementos de la naturaleza por sí mismos. En las crónicas hay un autor que dice que cuando llegaron a orillas del lago Titicaca y miraron el paisaje, un autor de los cronistas dice, se hincó el Inca y alzó las manos y dijo, qué belleza, qué es esta belleza tan grande, ¿no? Entonces era tan bello que no podía ser sino divino, ¿no? Algo divino, o sea, venido de algo que yo no puedo crear, ¿no? Que ellos no pudieron hacer, que ya estaba ahí. Las culturas, ¿no? Y también, por ejemplo, de ahí podemos deducir que, a ver, Aristóteles descubre que hay algo, una cosa, ¿no? Lo trascendente. Las culturas dicen, no, son muchos elementos, ¿no?
el sol, la luna, las estrellas. De ahí podemos decir que ellos han deducido un politeísmo o un panteísmo también, ¿no? Porque para ellos todo es Dios. Los cronistas dicen una piedrita es Dios, una papa que tiene cabecitas así distintas es una hilla, ¿no? Es también algo divino. Un choclito que tenga formita es divino, o sea, todo es divino para estas personas, ¿no? Entonces, fíjense cómo ellos desde su razón, desde su contemplación, desde su capacidad de admirarse, descubren que hay algo, ¿no? Lo trascendente. Entonces la razón es un camino para acercarnos a Dios, ¿ya? Es un camino para acercarnos a Dios. Por eso hay filósofos, hay autores, los que hemos ido repartiendo aquí, que son simplemente una muestra, 8, incluso 9, ¿no? Pero hay muchos otros autores que están demostrando que la razón te muestra diversos caminos para deducir que sí existe algo trascendente, ¿no? Entonces ahora, cuando hagamos el panelito aquí, solamente hemos dicho, a ver, cuatro de los expositores van a venir, como quieran van a exponer su autor, 5 o 7 minutos máximo, y en el caso que, y no se preocupen si es que no han entendido, yo sé que las lecturas son complicadísimas, ¿no? Pero de eso se trata, o sea, de aventurarnos a ver hasta qué límites llega la razón en su especulación, en sus deducciones, en su capacidad de intentar entender esta realidad, ¿no? Y cómo con la razón ellos pueden percibir algo trascendente. Autores en toda la historia que han ido percibiendo. Entonces, diríamos, la razón es el primer estadio, el primer tema, el primer punto de la teología fundamental. Es lo fundamental para, a partir de esto, incluso valorar más qué es la fe. Saber qué es la razón nos ayuda a valorar más qué es la fe. Y sabiendo qué es la razón y qué es la fe, habremos también profundizado el valor del cristianismo, ¿no? El valor de nuestro Dios, del Dios de Jesucristo, que nos diferencia de los musulmanes, que nos diferencia de los hinduistas, que nos diferencia incluso de los judíos, ¿no? Entonces necesitamos hacer este recorrido para poder valorar el cristianismo, ¿no? Entonces, yo dejaría aquí un campito para que ustedes hagan preguntas, ¿no? Si es que quisieran preguntar. A ver, ¿qué? Sí. A mí me nace una pequeña inquietud que la he escuchado de los ateos. Los ateos también como una forma de atacar al monoteísmo, que es de las 3 religiones más importantes, monoteísta o la católica. Lo que nos dicen es exactamente igual que los politeístas o panteístas. O sea, los politeístas creían en una serie de dioses. Los panteístas le atribuyen divinidad al mundo telúrico, o sea, a todo. Y los católicos, los cristianos, los judíos, los musulmanes, le atribuyen todas las cosas a un solo Dios, pero igual. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de demostrar o de explicar esos fenómenos. Y como no son capaces de explicar, la única respuesta sencilla es la de atribuir a una deidad superior. ¿Cuál es la posición que nosotros deberíamos tener? Ya, eso vamos a entrar en esta segunda parte, pero lo adelanto, por ejemplo, ¿no? En realidad, a veces nosotros pensamos que es el ser humano que busca a Dios, y de hecho, algunos filósofos, por sus deducciones racionales, sus preguntas, sin querer, han descubierto que hay algo, ¿no? Que está más allá, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que nosotros buscamos a Dios. Sin embargo, el cristianismo, diríamos, si lo conocemos bien, no es el ser humano que busca a Dios.
es Dios que se revela. Entonces, por eso aquí esta palabra es muy importante, ¿no? La revelación de Dios. E incluso hay un término más fuerte todavía, se autorrevela. O sea, se da Él mismo a conocer. Vamos a entrar en este tema, pero justamente es lo que nos diferencia del monoteísmo, diríamos judío, del politeísmo, del panteísmo, del, no sé, tantas otras visiones de Dios, pero en cambio el Dios de Jesucristo es un Dios que nos viene al encuentro, se autorrevela, ¿no? Entonces, frente a esa revelación, nosotros con nuestra razón, y como dice en uno de los autores, ¿a quién le ha tocado von Balthasar? ¿A quién le ha tocado? Ah, justo, ¿ven? Von Balthasar dice, frente al Dios de Jesucristo, la razón y cualquier racionalidad se queda pasmada y entra la vía estética. ¿Ya? Porque la vía estética es una vía que solo es estética, ¿por qué? Porque cuando tú contemplas, por ejemplo, esta obra de arte, diremos, tú dices, ¿quién es el autor, no? ¿Por qué habrá hecho tan bonito? ¿Qué habrá pensado al poner estos colores, no? Pero puedes deducir, especular, pero nunca saber en realidad lo que el autor quiso expresar a través de este cuadro. Entonces, lo único que haces es, ¿qué? Contemplar y callar. Y von Balthasar dirá, hincarte y alabar. La vía estética, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a ver esos autores. Si hay otra pregunta antes de irnos al refrigerio, a la pausa. Hay otra pregunta. ¿Está claro todo? Sé que no es fácil, pero hagamos el intento, ¿no? Es decir, es una de las teologías que es como propedéutica, se llama, o prolegómenos, o sea, está antes de todo, ¿sí? Es como la antesala a nuestra fe. Es la más difícil, pero por eso mismo la más importante, porque este paso no lo hacemos. ¿Quiénes nos hablan de Dios? Nuestros padres, las parroquias, simplemente con argumentos de fe, directamente. No nos dicen, a ver, ¿por qué creemos en Dios? ¿Por qué tenemos fe? Nunca a nuestros padres, o no sé si alguien a ustedes les ha dicho, a ver, hijito, ¿por qué es importante tener fe? ¿No? ¿Por qué creemos? ¿Y por qué no creemos? Más bien, da lo mismo creer que no creer. ¿Quién es Dios? O sea, estas preguntas no nos hacemos, entramos directamente a argumentos de fe netos. Pero los prolegómenos que te presenta la teología fundamental, el preámbulo, muy poco. Claro, porque es muy racional, ¿no? Sí, yo pienso de que yo trabajo con jóvenes en las parroquias y los jóvenes de hoy, bueno, la verdad no sabemos dar la razón de nuestra fe, ¿no? Y entre todos, en nuestra iglesia. Y yo creo que esta parte es indispensable, ¿no? Para que, como tú lo has dicho, después de todo esto, estas charlas y estos talleres y estos cursos que estamos pasando, los repliquemos. Primero empezando por casa, en nuestras familias, ¿no? Entonces yo pienso que va a ser muy importante abordar estos temas porque de verdad en nuestras parroquias no se habla mucho de dar un poco razón, pero así de nuestra fe, ¿no? Con estos argumentos que uno desconoce, ¿no? Gracias. Sí, con esa línea también, creo que es ese método que tenemos, el ver, juzgar, actuar, que responde precisamente al tema de la razón. Muchas veces partimos de un ver, de una realidad, juzgamos a partir de ciertos elementos, desde la Biblia y otros más, y actuamos. Y ese cambio de vida, precisamente vamos al encuentro de esto dentro de nuestras organizaciones juveniles, dentro de la pastoral, las pastorales familiares, pero no nos damos cuenta. Es que desde la teología de la liberación ya está hecho método, digamos, ¿no? Y no lo reflexionamos desde este nivel, pero sí lo vivimos, ¿no? Decimos, hay que cambiar de vida. Habíamos sido los chicos de la pastoral primitiva, farruquitos, ¿no? En el barrio, y el cura nos sacaba la mugre, pero hemos reflexionado que eso no nos hace bien, no nos hace sanos,
¿no? Queremos changos sanos y partimos de nuestra razón. ¿Acaso estamos bien vistos? No, pues hasta el curita se raya y encima nos presta el espacio, ¿no? Entonces reflexionamos y damos razón. Y ahí estamos en el encuentro de ese Dios de la vida, ¿no? Hecho carne, que es ese Jesús, ¿no? Entonces, me parece más bien que estamos viendo todos los días, pero no sabemos, no los reconocemos, ¿no? Entonces, yo quisiera, tal vez estoy equivocado también, pues. No está bien, ¿no? El reflexionar nuestra fe, el darse cuenta de ciertas cosas, el preguntarse por qué yo creo y por qué otros no, también es otra pregunta, ¿no? Que solo te nace cuando te confrontas con personas no creyentes. Y estas personas no creyentes te hacen preguntas y tú, como tus argumentos solo son de fe, le das a veces solo argumentos de fe y esa persona te dice, pero bueno, entonces a mí no me interesa, ¿no? Pero si tú le das de tu fe argumentos razonables, es distinto, porque esa persona tal vez no llegue a creer, pero dirá, qué interesante, o sea, me parece muy razonable lo que esta persona me está diciendo, ¿no? Me parece súper razonable, aunque yo no crea, pero lo que esta persona me dice es bien razonable, ¿no? Entonces, llegar a ese diálogo de razón es demasiado importante, ¿no? Sobre todo en este mundo en el que estamos, ¿no? Que ya los creyentes cada vez nos vamos achicando, ¿no? Y parece que la solución fuera, ¿no? Pues mi comunidad, y no importa, no somos el resto fiel, así mientras más poquito no importa, no es así, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? O sea, que cada vez más personas experimenten aquello que yo he experimentado, que tú has experimentado, que otros también lo experimenten, pero no vas a ir, si no crees te vas a condenar, o sea, esos argumentos ya no son válidos hoy en día, ya no son válidos. Nuestros argumentos no tienen que asumir el miedo, la condena, la amenaza, sino tienen que ser argumentos razonables. ¿Por qué vale la pena creer? ¿No? Entonces, esto nos enseña la teología fundamental, ¿no? Y bueno, ¿otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, sí. Yo me pregunto, ¿y en qué queda, funciona la fe, no? ¿Y en qué queda lo que Jesús dijo? Jesús dijo, feliz que crees sin ver. Ya. Por ejemplo, estaríamos tergiversando si pensamos que la fe ciega, ¿no? La fe es totalmente lo contrario que ciega. En cambio, la fe es total confianza, ¿ya? Es todo lo contrario de ceguedad o ceguera, ¿no? Por ejemplo, yo siempre, cuando entramos a argumentos de fe, lo voy a explicar, ¿no? Pero estamos totalmente equivocados si decimos que la fe es ciega. Porque a ver, ciego, a ver, caminas y te vas a chocar. Pero si la fe, ¿saben cuál es el concepto que yo manejo? Son los anteojos que le permiten a tu razón ver con más claridad y ver más allá de lo que simplemente con tu razón podrías ver. Entonces la fe es totalmente lo contrario a la ceguera. Te permite ver más allá, ¿no? Entonces, pero eso es un argumento que hay que tocarlo aquí, ¿no? Ahorita estamos como en los límites de la razón, diríamos, ¿no? Cuando vamos a una casa y antes de entrar a la puerta tenemos que pensar bien para pasar, ¿no? Entonces eso es un poquito el límite, estamos aquí, ¿no? Y además habrá que pensar qué nos hace pasar a esta otra vereda, ¿no? Hemos dicho, con la razón descubrimos que hay un trascendente, lo han demostrado los filósofos, lo han demostrado las culturas, estos autores que vamos a ver lo demuestran, pero ¿qué significará la fe? Entonces ahí ya nos cuestionen, ahora en este caso, ¿qué es la fe? ¿No? ¿Por qué creo? ¿Qué fenómeno es ese en mí? ¿Qué me hace creer a mí y otro no cree, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será la fe? Pero antes de eso es importante saber qué es la razón y hasta dónde llego con la razón, ¿no?
Pero bueno, todavía estamos en esta vereda, no estamos atravesando hasta escucharlos a nuestros compañeros, ¿no? Y iremos a tomar nuestro refrigerio, es -4, intentaremos hasta -5.